Bienvenidos. Vamos a continuar con la ayuda del Señor estudiando el Evangelio de Juan. En esta ocasión en el capítulo 7, versículos desde el 37 hasta el 39, que como van a ver inmediatamente tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Bueno, pues estos van a ser nuestros temas, por supuesto hay mucho que hablar sobre ello, vamos a ir con la ayuda del Señor poco a poco viéndolo. En primer lugar, leemos el texto, como digo, Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, en primer lugar, notemos el contexto en el que tienen lugar estas cosas. Dice, en el último y gran día de la fiesta. Esto sería el octavo día, después de una semana entera de festividades, porque la fiesta de los tabernáculos duraba esto. Y decía la ley en Levítico capítulo 23, versículos 35 y 36, y también en Números capítulo 29, versículo 35, que ese último gran día sería un día de santa convocación. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar el ambiente festivo que había durado durante toda la semana. Ahora, en el último gran día, algo muy especial, pues era un ambiente, sin lugar a dudas, muy alegre. Eso unido a algo que ya comentamos en un estudio anterior, que la fiesta de los tabernáculos tenía lugar al final de la cosecha y también de la recolección de frutos. Por lo tanto, todo apuntaba a que era un momento de alegría, de gozo en el corazón. Aún así, en ese momento es cuando el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz, en ese último gran día. Bueno, recuerdan ustedes, también de esto hablamos, que durante toda la semana una comitiva de sacerdotes se dirigía hacia el estanque de Siloé y allí recogían agua en un jarro y regresaban nuevamente al templo para vertirla a los pies del altar. Y esto lo hacían cada día, y en este día especial, por supuesto, también, lo hacían para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo que habría de ocurrir cuando el Mesías viniera. Y es precisamente en relación a este hecho lo que mueve al Señor a colocarse en pie, a alzar su voz y decir algo, porque lo que iba a decir, como vamos a ver en un momento, no solamente era muy importante, también lo era sobre todo porque tenía que ver con este hecho, que Él estaba allí para cumplir lo que ellos estaban simbolizando de esa manera. Ahora, todo indica que en los detalles que se nos proporcionan de este escenario, del momento en que esto ocurrió, que el Señor se disponía a hacer algo realmente solemne, a decir algo muy importante. Dice que se puso en pie y alzó su voz. Dos detalles que no debemos de pasar por alto, porque, bueno, ya saben ustedes que los maestros judíos, cuando querían enseñar algo, normalmente lo hacían sentados, rodeados de sus discípulos. Y el Señor muy pocas veces alzaba también su voz para decir alguna cosa importante. Las veces que lo hace en los evangelios que se recogen son momentos de gran solemnidad para decir cosas muy importantes. Por lo tanto, el lenguaje, vamos a decir ya no solamente hablado, sino el lenguaje corporal, el tono de la voz, la posición en la que el Señor va a hablar, todo indica a que allí lo que se va a escuchar era trascendente, tenía importancia. Eso unido al hecho de que el Señor sabía de sobra que los líderes del judaísmo habían dado instrucciones para prenderle y acabar con él. Así que una intervención por parte del Señor tan notoria, allí mismo en el templo, en donde ellos controlaban todas las cosas, y en un momento de máxima audiencia, pues todo esto era indudablemente arriesgado para su seguridad personal.
Por lo tanto, son detalles que el evangelista aporta aquí con la finalidad de que entremos en la situación y que nos demos cuenta de que si el Señor rompe con su seguridad y todo esto, pues desde una perspectiva humana estoy hablando, claro está, pues es con la finalidad de llamar la atención sobre un hecho que ellos debían de conocer sí o sí. ¿Y qué era lo que él quería decir? Bueno, lo que él quería decir es que él mismo era el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos celebraban en aquellos días. Me imagino que esto que el Señor hizo, pues, aunque no lo dice el texto, evidentemente, pero tal vez tuvo lugar en el momento justo después, inmediatamente después de que el sacerdote, de regreso con el agua del estanque Siloé, la vertiera allí a los pies del altar. Y es en ese momento cuando el Señor viene a decir, yo soy el cumplimiento de esto que lleváis tiempo simbolizando. Pero antes de que hable de esto, va a hacer una invitación. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y una vez más el Señor pues parte de un elemento físico, de una necesidad humana, el agua, la sed, para llevarnos, subir el tono y elevarnos, llevarnos a verdades espirituales que trascienden lo meramente físico. Pero que entenderlas de esta forma es mucho más sencillo, porque de la misma manera que tenemos sed física, pues podemos entender fácilmente lo que es la sed espiritual, y de la misma forma que saciamos la sed física, pues habrá cosas muy parecidas que debemos hacer para calmar también esa sed espiritual. En todo caso, el lenguaje viene a ser muy parecido al que ya usó con la mujer samaritana. Recuerdan aquel encuentro en el capítulo 4 de Juan, en versículos 13 y 14, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí hay dos cosas implícitas que nunca cambian. Por un lado, pues fíjense que a pesar de toda una semana de fiestas, que aquello debería de haberles proporcionado ya esa alegría y haber calmado cualquier inquietud espiritual que ellos pudieran tener, pues el Señor sabía perfectamente que la necesidad, la sed, persistía en los corazones de aquellas personas. Y en segundo lugar, pues queda también muy claro, queda en evidencia la insuficiencia de la religión y de los ritos para calmar realmente ese profundo vacío que hay en cada ser humano, esas necesidades espirituales que desde lo profundo de nuestro ser pues reclaman ser satisfechas. Eso queda claro por el contexto, allí mismo, en aquel día de esas festividades que eran espectaculares, porque eran festividades familiares, donde todos se juntaban, en un ambiente festivo, sano, bueno, en fin. Y sin embargo el Señor hace en ese contexto, hace esa oferta. Por eso, pues a pesar de las amenazas de los judíos, el Señor quería hacer esta oferta, una oferta de gracia gratuita a toda la multitud. Y notemos que a pesar de la maldad de los hombres, porque allí estaban buscándole para matarle, y muchos eran simplemente curiosos que, en fin, no creían en él, otros se aprovechaban de sus milagros, pero no ponían su fe en él. A pesar de todo esto, él hace una oferta de gracia, de puro amor, sin ningún tipo de aspereza en su voz, sin violencia en su proclamación, sin amenazas, todo lo contrario, nada más lejos de eso. Muy lejos de eso. Es una expresión del amor de Dios que se regala gratuitamente a las personas que nada merecen. Eso es la gracia de Dios, cuando Dios manifiesta su amor hacia personas, hacia sus criaturas, que nos hemos alejado de Él, que somos malos. Y el Señor lo hace así. Ahora, pensemos un poco más en algunos de los aspectos que se deducen de esta afirmación que el Señor Jesucristo hizo. Recuerdan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La primera cuestión obvia es que Cristo es la verdadera fuente de la vida, el único que puede realmente proveer para todas las necesidades del hombre.
eso incluye también especialmente sus necesidades espirituales. Y esto es lo que el Señor dijo, que de ninguna manera el hombre va a encontrar alivio al corazón oprimido. El corazón oprimido no va a encontrar alivio si no es en Él, si no es en Él. Solamente en Él puede ser liberado del peso de sus pecados. No hay nadie más, no hay nadie más. Y como acabamos de ver, pues en este contexto, ni siquiera las fiestas, las grandes fiestas de Israel, fiestas ya estipuladas por la propia ley de Dios, ni tampoco pues todo aquel sistema religioso bien estudiado, lleno de liturgias, en fin, de colorido, de vestimentas, de tantas y de cánticos, todo aquello, ni siquiera eso puede llenar el corazón del hombre. Solamente Cristo, el único. Y lo puede hacer porque nadie como Él conoce nuestras necesidades. Al fin y al cabo Él es nuestro creador, nos ha diseñado, sabe cómo sentimos, sabe lo que necesitamos, nos conoce bien, nos conoce bien. Por eso Él es el único, el único. Y es que la vida sin Él, la vida sin Dios, carece de sentido. Poco a poco se va secando y necesita de ese agua de vida. Y esto, pues, el mundo lo sabe pero no lo reconoce, que son dos cosas diferentes. Y como no lo quiere reconocer, pues siguen intentando satisfacer ese anhelo en vano, porque lo intentan satisfacer fuera de Cristo. Y Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ya digo, el hombre lo intenta saciar fuera de Él. Y lo hace intentándolo de mil y una maneras. Lo hace, pues, en fin, con mil cosas, no necesariamente malas. Vacaciones, espectáculos, deportes, drogas a veces, que eso ya sí que es bastante malo. Trabajo, nuevas relaciones. Bueno, lo pueden intentar con esas o otras mil cosas diferentes. Sin embargo, el anhelo, la necesidad persiste. Y en el mejor de los casos, cuando estas cosas o otras consiguen llenar en alguna pequeña medida el corazón del hombre, lo triste, y eso lo sabe todo el mundo, es que dura muy poco esa sensación de plenitud, de estar a gusto, de estar en armonía consigo mismo, con la vida, no sé cómo expresarlo. Dura muy poco. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema está bien descrito, bien definido en la palabra de Dios. El profeta Jeremías lo dijo bien claro. El problema es que las personas buscan satisfacer su sed en el lugar equivocado. Miren lo que dijo Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Este era el problema. Dejar a Dios y buscar a cambio llenar la vida, que solamente puede llenar Dios, llenarla con otras cosas. Ahora, ¿cuál es el origen de esta sed? Bueno, en principio hay que notar que el Señor está hablando evidentemente de una sed espiritual. Y es que hay anhelos, realmente hay muchos anhelos profundos en el ser humano, en el hombre, en la mujer, que no han quedado satisfechos. Y con frecuencia culpamos a otros de esta insatisfacción. Culpamos al cónyuge, a la mujer, al marido, culpamos al trabajo, a las condiciones del trabajo, al sueldo, a la economía, a los políticos, al gobierno, a la sociedad, le culpamos a todo el mundo. Pero la verdadera causa del problema no está fuera, no está en factores externos, está dentro de nuestro propio corazón. Por eso, si insistimos constantemente en acusar, en culpar a otros, pues nunca solucionaremos el verdadero problema, que está dentro de nuestro interior. Como mucho lo que conseguiremos es proyectar nuestra amargura sobre otros, que eso es lo que hace normalmente la gente. Pero nunca cambiará nada en nuestra vida, porque el problema está en el interior. Y el hombre no se cansa de hacer intentos y de ensayos para ver si puede calmar esa sed. No. Y lo cambia todo, cambia de trabajo. Puesto que ha intentado, por ejemplo, llenar la vida con trabajo, pues ahora cambia de trabajo si el que tiene no le llena. Cambia de aspecto, cambia de amigos, cambia de mujer o cambia de marido, cambia
de casa, cambia de religión, cambia de gobierno, cambia de país. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada, que sigue siendo lo mismo. Yo recuerdo a muchas personas que han venido aquí a España en estos últimos años, ahora ya no tanto, claro, con todo este problema que tenemos encima, pues quién quiere venir aquí, pero ¿cuántas personas han venido de montones de lugares? Personas que a veces estaban huyendo de situaciones complejas en su propia vida personal y pensaron, cambiar de país me va a solucionar el problema. Oiga, habían tenido problemas familiares, matrimoniales, quizás con la ley, problemas de trabajo, problemas de vicios y de drogas o de alcohol o de otras cosas. Llegaron aquí intentando huir de todo eso para cambiar de vida, llenar su vida. Y cambiaron de país, y cambiaron de todo, porque claro, cambiar de país implica cambiar de muchas más cosas, evidentemente. No siempre se sabe al principio, pero luego lo van descubriendo. ¿Qué pasó? Pues esto lo he visto, lo he comprobado infinidad de veces. Esas personas que se fueron de allí huyendo de esas cosas, al final aquí, al cabo de muy poquito tiempo, están otra vez inmersos en las mismas cosas. Porque el problema no es el país donde vives, no es la familia, el problema está dentro del ser humano. Y queremos derivar la atención hacia otras cosas cuando deberíamos de estar mirando hacia adentro de nosotros mismos. El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico bien preciso del problema. El problema es la falta de fe en Él. Eso es lo que crea el vacío interior en el ser humano. Aunque ya sé que decir esto, que el problema del hombre es que no cree en Dios, que no cree en Cristo, pues yo ya sé que el hombre moderno, la sociedad, por lo menos la que vivimos aquí en España, se van a reír de mí, porque ellos ya han descartado a Dios de sus vidas, en fin, ellos ya han superado eso y yo si todavía sigo diciendo esto, soy un pobre hombre que todavía no me he dado cuenta de las cosas. Bueno, esto es lo que ellos piensan de mí, yo ya lo sé. Pero bueno, el caso está en que ellos, con todo y que han superado el asunto, siguen sin haber solucionado el problema de sus corazones y tienen todo lo que quieren en muchos casos y siguen vacíos y siguen buscando y buscando llenar su vida de una y mil maneras. Porque esas necesidades profundas del espíritu ni pueden ser reprimidas ni pueden ser ignoradas. Y el hombre moderno lo que ha hecho ha sido ignorarlas y reprimirlas. Y eso ha quedado ahí encerrado en su corazón y está oprimiéndoles. Porque aunque piensen que el hombre es simplemente una cuestión física, material, en fin, que con una personalidad, y se dediquen pues eso, a su cuerpo, a otras cosas como el arte, como a ciertas cosas de diversión, pero desatienden las necesidades del espíritu y al desatenderlas, lo que hacen para justificar eso es reprimirlas, ignorarlas, pero están ahí y están cada vez creciendo, aumentando el tono con el que gritan, con el que claman desde el fondo del corazón. Por lo tanto, nunca llegan a llenar el vacío. Y aunque tenemos una sociedad, quizás no es el mejor momento para decir esto, pero por muchos años hemos vivido bastante bien. Y si Dios lo permite, igual volvemos a vivir bien, no lo sé, pero antes de esta pandemia, en la que ahora nos encontramos y que traerá sin duda consecuencias a largo plazo. Pero aún viviendo bien, las personas en España se nota un tono de amargura, de insatisfacción, los unos enfrentados contra los otros. Hay crispación a todos los niveles. Es vergonzoso muchas veces ver las noticias en la televisión, leerlas en los periódicos. Es que es un país crispado, un país enemistado consigo mismo, con todos los demás. Han ignorado la realidad de sus necesidades espirituales y eso lo encierras ahí, pero sale por otro lado y al final tenemos multitud de gente deprimida, con problemas psíquicos, en fin, tantas y tantas cosas que yo no digo que siempre sean por esta causa, pero que en muchas ocasiones creo que sí. Esta depresión por sentirse vacío, no tener sentido en su vida. ¿Y cómo se soluciona? Bueno, hay que creer en Dios. Y el hombre lo niega, el hombre moderno. Y es curioso, a veces es, curioso y a veces hasta patético, ¿no? Hombres modernos que dicen, no, yo no creo en Dios, y van con ese tono de autosuficiencia, y luego van corriendo a las revistas buscando el horóscopo para ese día, para él, o se vuelcan algunos ya en el espiritismo, o siguen levantando, han dejado a Dios, pero levantan ídolos, uno detrás de otro, ídolos del fútbol, ídolos del cine, ídolos de cualquier cosa hacen un ídolo.
Han dejado a Dios, pero tienen que llenar la vida con otras cosas. Y los ves ahí inmersos en esas cosas absurdas y malignas y dañinas para ellos mismos. Ahora, esta sed también es una sed de perdón, no solamente una sed de Dios, es también sed de perdón. Porque para poder disfrutar de una correcta relación con Dios, primero hay que quitar esos obstáculos que la impiden. Y ese obstáculo no es otro sino el pecado. Por lo tanto, hay que trabajar ese asunto previamente. Hay que pedir perdón por los pecados, hay que arrepentirse de eso, hay que dejarlo a un lado. Y esto no siempre la persona quiere reconocerse así, como persona que está vacía, necesitada y que además es un fracasado moralmente porque ha pecado, porque no ha llegado a cumplir con lo que Dios esperaba de él. Pero de nada sirve aparentar lo contrario, disfrazar, maquillar la realidad, no sirve de nada. Aparentar que todo nos va bien, y eso no es la solución de nada. Hay que reconocer que tenemos graves problemas morales también, no solamente ese vacío del que antes hablaba, sino también graves problemas morales que nos vencen, vicios que no podemos controlar, actitudes malas que nos destruyen y destruyen a los que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que reconocer esto, no hay otro camino hacia la solución. Pero ¿cuántas personas quieren realmente solucionar el problema de su pecado? Como antes decía, la gente ve el problema en otros lugares, pero no reconocen, no están convencidos de la gravedad de sus pecados y no piensan que eso sea lo que les impide disfrutar de esa vida plena que Dios quiere para ellos. Y si en algún momento reconocen algún tipo de fracaso en la vida, ellos dicen, no, pero yo lo puedo solucionar por mí mismo. Yo no necesito ayuda de Dios ni de nadie. Por lo menos este es el típico hombre y mujer españoles. Yo no necesito de nadie. Y eso nos excluye, nos deja fuera de esta bendición de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, dice en Mateo 5:3. No los pobres que no tienen, en eso no hay ninguna bienaventuranza, en no tener dinero para comprar comida o comprar unas medicinas. Eso no hay ninguna bienaventuranza y desde luego no es lo que Dios desea para esta humanidad, por supuesto que no. La bienaventuranza está en ser pobre de espíritu. ¿Y qué significa eso? Pues pobre de espíritu es aquel que sabe, que necesita, que no tiene y que además pues ha fracasado en muchas ocasiones y está en bancarrota, pobres de espíritu, espiritualmente hablando. ¿Y dónde está? ¿Por qué hay una bienaventuranza en ello? Bueno, porque eso, en buena lógica, nos debería de llevar al paso siguiente. ¿Cuál es? Señor, soy pobre, te necesito. Tú eres el único en el que puedo encontrar todo lo que me falta a mí. Y volvemos a Dios. Volvemos a Dios en busca de perdón de nuestros pecados. Esto queda bien ilustrado en aquella ocasión cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés había estado predicando y la gente se dio cuenta, tomó conciencia de su estado, de sus pecados, de lo que habían hecho, de la gravedad de su situación y dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Con ese tono de angustia, ese clamor que surge desde el fondo del corazón, ¿qué haremos? Lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 37. O como aquel otro hombre y el carcelero de Filipos, después de que había ocurrido aquel terremoto, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, y el hombre que estaba a punto de matarse, de suicidarse al pensar que los presos habían escapado, y Pablo clama desde dentro, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Y el hombre reacciona y se da cuenta de que hay un Dios sobrenatural. Y entonces él les pregunta a Pablo y a Silas con el mismo tono de angustia, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y de Silas ha quedado grabada para la posteridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta es la verdad. Pero es una desgracia que son tan pocos los hombres que manifiestan esta sed de perdón. Anhelan cualquier otra cosa menos la salvación, menos el perdón de Dios. Buscarán el dinero, los placeres, los honores, la fama o excesos de todo tipo, pero no buscan el perdón de sus pecados. Y eso es el verdadero problema del ser humano.
Ahora, aquí encontramos por parte del Señor una invitación universal a todos los que tienen sed. A aquellos entre las multitudes que le escuchaban que a pesar de todo lo que habían vivido en aquellos días, seguían sintiendo la misma insatisfacción. Cansados, trabajados, y el Señor les abre a ellos una puerta de esperanza. A esos que estaban anhelantes, sedientos, como los que describe el salmista en ese salmo tan precioso y que tantas veces nos hemos hecho eco de él en nuestras oraciones. Dice el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios mío, oh Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo que clama por las corrientes de las aguas, en tierra seca y árida donde aguas no hay. El mismo Señor Jesucristo había repetido ya esta misma oferta que hace ahora en otras ocasiones. Dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y aquí lo importante del anuncio del Señor es que Él no rechaza a nadie. Fíjense exactamente los términos que usa. Si alguno tiene sed. Está a disposición de todas las personas sin excepción, porque la gracia de Dios se ofrece por igual a todos los hombres. Dios no hace acepción de personas y se ofrece por igual a todos los hombres sin distinción. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, hay que ir a la fuente y beber. Ya sé que esto puede parecer muy obvio, y lo es de hecho. Hay que ir a la fuente y beber. Si tenemos sed hay que buscar el origen, dónde está el agua, ir hasta allí y beberla. Y esto es lo que debemos hacer. Dijo el Señor Jesucristo en otra ocasión, en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay que ir a Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y aquí debemos también fijarnos bien en el hecho de que el Señor dijo, venid a mí. No dijo, id a tal religión, o practicar tal ritual o tal cosa. No, Él dijo, venid a mí. Es únicamente en la persona de Cristo donde la sed del hombre puede ser calmada. Y en esto es necesario hacer cierta aclaración. Algunos piensan, el otro día hablaba con un hombre que viene a nuestra congregación y yo le animaba a que buscara al Señor. Dice, ya vengo a la iglesia, me dice. Digo, no, yo estoy hablando de cosas diferentes. Usted puede venir a la iglesia, pero yo lo que le digo es que vaya usted a Cristo. Venir a la iglesia no va a solucionar realmente sus problemas, si usted no va a Cristo. Ahora, si usted va a Cristo, va a encontrar grandes beneficios después para su crecimiento espiritual viniendo a la iglesia, fuera de toda duda, claro que sí. Pero hay que comenzar por el principio. Y algunos piensan que ir a la iglesia, participar en alguna religión, pues eso ya es equivalente a haber ido a Cristo, y no lo es. No lo es. Muchas veces ir a una religión es un sucedáneo con el que intentamos evitar ir al verdadero Cristo. Puede sonar raro, pero hay personas escondidas en la religión para no tener que ir a Cristo y a aliviar un poquito su conciencia. Pero es un engaño. Se engañan a sí mismos. Debemos de creer en Cristo. Miren ustedes que allí, en aquella ocasión en la que el Señor estaba hablando en el templo, en Jerusalén, multitudes de personas religiosas vacías, sedientas. Y el Señor les dijo, a los que estáis sedientos porque la religión, porque este lugar, porque todos sus ritos no os llenan, venid a mí. Debemos de notar bien la diferencia entre ir a la religión e ir a Cristo. El religioso puede que tenga mucho interés en que se haga usted de su religión. Los cristianos no tenemos ningún interés en que usted se haga de ninguna religión. Los cristianos tenemos interés en que usted vaya a Cristo, querido amigo, querida amiga. Porque nosotros solamente le vamos a decepcionar. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle, más allá de eso, de presentarle a Cristo, que es quien realmente le va a salvar, quien realmente va a llenar su vida de esa plenitud como nadie más lo puede hacer.
Ahora, yo sé que hay algunos que piensan, bueno, pero algo tan sencillo como creer en Cristo realmente puede ser efectivo, funcionará. Bueno, pues como le diría Felipe a Natanael, ven y ve. Al final es eso lo que queda. Venga usted y véalo. Vaya usted a Cristo y compruébelo por usted mismo. Ahora, muchos no creen que eso es tan satisfactorio, puede funcionar. Y dicen, no, yo eso de creer en Dios, a mí si no me busco yo las habichuelas, si no me soluciono yo el tema, a mí nadie me lo va a solucionar. Y tengo que hacerlo yo. Y el yo sube y baja como un yo-yo, ¿verdad? Como esos juguetes de los niños. Y así giramos sobre nosotros mismos una y otra vez hacia arriba y hacia abajo sin salir nunca de esa órbita. Estamos en nosotros mismos, fracasando una y mil veces sin querer reconocer el hecho. Yo lo puedo conseguir. Pues no. Y piensa el hombre que lo tiene que hacer por sí mismo, porque eso si no hiere, el que otro se lo regale, hiere su amor propio, su orgullo. El hombre cree que todo lo tiene que pagar. Pero aquí el Señor está hablando de algo que se ofrece gratuitamente. Eso es la gracia de Dios, gratuitamente. Como ya había anunciado anteriormente el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta era la gran verdad que el Señor estaba anunciándoles allí mismo, en la sede misma del judaísmo, en el templo, en el momento más álgido de aquella fiesta judía. El texto continúa diciendo, como dice la Escritura, explica el Señor, y luego va a explicar qué era lo que decía la Escritura. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Bueno, pues aquí estamos viendo que la Escritura ya había hablado de estas cosas y ahora se estaban cumpliendo. Lo que decía la Escritura era a lo que se refería el Señor Jesucristo en este momento como su cumplimiento. Bueno, ya hemos visto que el sacerdote traía agua del estanque de Siloé intentando simbolizar el derramamiento universal del Espíritu Santo cuando viniera el Mesías. Pero había también otra escena en el Antiguo Testamento, porque esto realmente del sacerdote era una cuestión que surgió, creo que en la época de Esdras, de Nehemías, pero no está en la Biblia reflejado ahí. Surgió en aquel tiempo, pero no está reflejado en la Biblia. Lo que sí que está en la Biblia es aquel hecho que ocurrió en el tiempo de Moisés. Ahora nos remontamos todavía mucho más atrás. Y recuerdan que en su peregrinaje por el desierto los israelitas tuvieron sed y se quejaron, en algunos casos, en la mayoría de los casos muy amargamente, y estaban murmurando, tenemos sed, nos has sacado de Egipto donde vivíamos tan bien, tan maravillosamente, y nos has traído a este lugar donde hay nada y nos morimos de sed. Y entonces Moisés hirió la roca y agua salió de allí, que calmó la sed de aquellas personas. Y ahora esa roca herida, y esa roca que al ser herida da agua para satisfacer la sed de todas aquellas personas, dice el Señor que, como dice la Escritura, esto es aquello. Esto es el cumplimiento de aquello que había ocurrido allí. Aquello era un símbolo. Ahora Cristo iba a ser herido para que de su herida nosotros fuéramos sanados y nuestra vida fuera finalmente satisfecha. Eran símbolos del pasado que ahora se cumplían, como el apóstol Pablo bien confirmó también. Dice que aquella roca que le seguía, de la cual brotaron aguas que aliviaron la sed del pueblo, dice era Cristo. Lo pueden ver ustedes en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y el hecho, la historia original la pueden encontrar en Éxodo capítulo 17, versículo 6 y Números capítulo 20, versículos 7 y 8. Además, pues este otro símbolo de las aguas derramadas sobre el altar como un símbolo de la esperanza que tenían en la plenitud del Espíritu Santo cuando fuera derramada. En cierto sentido, aunque el ritual de recoger aguas del estanque de Siloé no estaba en la Biblia, pero sí el profeta Isaías había hablado algo de esto. Dice capítulo 44,
versículo 3, anunciando el derramamiento futuro del Espíritu Santo, dice: yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese momento? Bueno, pues los judíos estaban tan absortos en sus ceremonias, en sus liturgias, que no se dieron cuenta de que allí mismo, delante de ellos, estaba el cumplimiento de todas esas promesas que ellos estaban simbolizando y esperando. Allí mismo, en Cristo. En Cristo se cumplía lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Pues que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es una afirmación grandiosa, sin lugar a dudas. No solamente dice, y esto es importante que lo notemos, no solamente dice que nuestra sed va a ser saciada, sino que va a ser una fuente de bendición tan grande que más allá de saciar nuestra sed, va a multiplicarse para poder ayudar y saciar también a otros. Dice Isaías capítulo 58, versículo 11: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuya agua nunca faltarán. Y en Juan capítulo 4, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Con esto el Señor estaba hablando de la plenitud del Espíritu Santo que disfrutarían cuando el Espíritu Santo viniera a morar en ellos. Por eso dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Por lo tanto, la vida de aquel creyente, del que los del mundo se ríen, por supuesto, pero la vida del creyente que disfruta de esta plenitud del Espíritu Santo, pues ya se dan cuenta que no es una vida estéril, una vida inactiva, una vida, en fin, pasiva. Todo lo contrario, es una vida vigorosa, una vida dinámica, una vida en continuo progreso y que trae bendición para él mismo, pero también para los demás. Nos ayuda, nos trae satisfacción personal, pero también nos ayuda a satisfacer las necesidades ajenas, porque es una fuente de vida tan grande que se desborda por todos los sitios, que se derrama. Y el cristiano, pues es alguien que, si es un cristiano que vive en la plenitud del Espíritu Santo, es un cristiano que tendrá siempre un servicio fructífero a favor del mundo. Y esto se refiere sin duda a todos los auténticos creyentes que tienen el Espíritu Santo. Ahora, alguien se preguntará en este punto: pero yo mismo u otros cristianos que yo conozco no disfrutan de esta plenitud que usted está describiendo ahora con tanto entusiasmo. Sí, y es verdad, no siempre vivimos a la altura de esta realidad, pero la culpa es nuestra, porque como dice el Señor en Juan capítulo 3, versículo 34, Dios no da su espíritu por medida. Si nosotros reducimos o limitamos el disfrute de esa realidad, es por nuestra culpa, pero no por Dios, porque Dios está siempre dispuesto a dar generosamente. Somos nosotros los que no nos apropiamos de ella como debiéramos. Y esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿cómo se consigue entonces la plenitud del Espíritu Santo? Y evidentemente, pues no se consigue por medio de esfuerzos humanos, sino por el contrario, por permitir que Dios obre en nosotros y haga lo que Él se propone hacer en nuestras vidas. Para ello, ¿qué debemos de hacer? Pues no debemos de hacer nada, debemos de permitir que Dios haga en nuestras vidas. ¿Y cómo lo permitimos? ¿Cómo permitimos la obra de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, muriendo al yo, negándonos a nosotros mismos, como dijo el Señor, sometiéndonos a su voluntad, dejando a Él obrar en nuestras vidas. Esa es la clave fundamental. Y es por eso que muchas veces los creyentes pues no disfrutamos de esa experiencia, sino que por el contrario nos estancamos espiritualmente. ¿Por qué? Pues eso, porque nuestras actitudes son carnales y con nuestras actitudes de ese tipo impedimos que el Espíritu Santo llegue a cumplir y a desarrollar
todo aquello que Dios ha propuesto en nuestras vidas. Porque esto es un asunto que hay que aclarar y dejar bien definido. Dios no obra por medio de su Espíritu Santo en nosotros en contra de nuestra voluntad. El Espíritu Santo no viene a nosotros y nos absorbe, invadiendo nuestra personalidad, ignorando nuestra voluntad y nuestros deseos. Por supuesto que no. Y por eso nos vamos a encontrar en la Escritura algunas expresiones que lo confirman claramente. Dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice allí, no apaguéis el Espíritu, porque podemos apagarlo. En otra ocasión, en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis el Espíritu Santo, porque podemos entristecerlo dentro de nosotros mismos. Lo podemos hacer. Si queremos la plenitud del Espíritu Santo, pues no podemos contrariarle, no podemos apagarlo, no podemos ir en contra de sus criterios con nuestras actitudes carnales. No. Entonces cuando el Espíritu Santo está en nosotros, pero no en su plenitud, no haciendo todo aquello que ha venido a hacer en nosotros. Para eso entonces, ¿qué es necesario? Bueno, pues es necesario aquello que el apóstol Pablo describía en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, que nos presentemos en sacrificio vivo. Fíjense, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se refiere a algún asunto en concreto, no, sino que implica toda la vida. Es este deseo de agradar a Dios, de hacer cualquier cosa que el Señor quiera que nosotros hagamos. Implica rendirnos a su voluntad, implica rendirnos a su palabra, implica evidentemente dejar el pecado. Y es entonces, cuando hay esta rendición del ser humano a la voluntad de Dios, cuando nosotros morimos a nosotros mismos para dejar que Cristo viva en nosotros por su Espíritu Santo, es entonces cuando disfrutamos de esta plenitud del Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta importantísima en este sentido por la confusión que hay hoy en nuestros días en el cristianismo o en la cristiandad. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y voy a decir cosas bíblicas. Luego, en fin, diré algunas cosas que veo por ahí que me parecen vergonzosas, que sufro vergüenza ajena. ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a la plenitud del Espíritu Santo, en cuanto a su manifestación? Bueno, la primera cosa, evidentemente, es que el Espíritu Santo, si está en nosotros y está actuando en plenitud, va a desarrollar los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Porque el Espíritu Santo manifiesta los frutos antes que cualquier otra cosa. Muchas personas creen que se manifiesta en los dones del Espíritu Santo. Los dones son otra cosa. Yo puedo tener el don de enseñador, pero eso no necesariamente tiene que ser funcionar por la plenitud del Espíritu Santo. Yo puedo ser una persona que tenga mucha inteligencia y mucha capacidad de oratoria, que evidentemente no es el caso, y podría hacer esto o enseñar otras cosas, tal vez, y no ser lleno del Espíritu Santo. Pero los frutos del Espíritu Santo solamente se consiguen por la obra en plenitud del Espíritu Santo. Noten bien la diferencia entre los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Lo más importante, sin lugar a dudas, son los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Transforma nuestro carácter para que seamos así como Él quiere que seamos. Otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros es que ilumina a los cristianos para que podamos conocer la palabra de Dios. Y ilumina también nuestra mente para que sepamos aplicar correctamente esa verdad a las necesidades concretas de nuestra vida. Eso lo pueden encontrar en 1 Juan capítulo 2, versículo 27. Nos da poder también para servir a Dios de acuerdo a los dones que hemos recibido.
y especialmente para testificar de Cristo. Esto lo pueden encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo guía y dirige nuestras oraciones para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo pueden ver en Efesios capítulo 6, versículo 18, en Judas en el versículo 20. El Espíritu Santo, cuando vivimos de esa manera, hace que nuestra adoración sea agradable a Dios. Capítulo 4, versículo 24. Juan capítulo 4, 24. Esto es como se manifiesta el Espíritu Santo. Esto es bíblico. Y hay cosas por ahí, mire, el otro día lo cito y ya digo, siento vergüenza ajena. Veía una serie de vídeos sobre cosas que a veces los cristianos hacen. Los cristianos, yo no sé si son cristianos, la verdad es que me parece que son personas que en fin, no sé cómo entender eso realmente. Pero yo no me imagino esas cosas nunca a un apóstol Pablo, a un apóstol Pedro haciendo cosas de esas. Pero cosas absurdas, uno que pone la mano a uno y se cae para atrás, otro que le hace así al otro y el otro empieza a dar vueltas como una peonza, alocado. Otro que hace así con la mano y todos los que están ahí se caen para atrás en los asientos, yo no sé. Bueno, eso sin contar cosas que ya no me atrevo a mencionar aquí porque me parecen vergonzosas y no quiero hablar de ellas, porque he visto cada cosa y digo, o gente tirada por los suelos en la iglesia, riéndose a carcajadas como locos, o hablando cosas que nadie entiende, como dice Pablo en 1 Corintios, dice, si alguien entra y estáis todos hablando cada uno, dice, ¿no pensarán que estáis locos? Bueno, pues hablando cosas que nadie entiende, ni nadie interpreta, ni nadie nada de nada. Porque hay que diferenciar entre lo que es el hablar en lenguas, tal como aparece en la Biblia, con un orden, con una compostura, con intérpretes, a esas cosas que creo que son una imitación burda, que no hay intérpretes y no hay conocimiento, no hay inteligencia espiritual de ningún tipo. Todo eso, al final, como dice Pablo, pues eso, pensarán que estamos locos si hacemos esas cosas cuando un inconverso entra a la iglesia y ve esas cosas. Pero cosas que no tienen nada que ver con esto. Y luego esas personas salen de allí y viven vidas totalmente inmorales, apartadas de los principios bíblicos, sin buscar la santidad en sus vidas, ni en sus negocios, ni en sus familias, ni en nada de nada. Solamente experiencias alocadas. Por favor, noten ustedes bien en cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo desde la perspectiva bíblica. Tenemos que adecuar nuestra visión, porque estamos viendo cada cosa que hay que cuestionarse las cosas, y cuestionárselas a la luz de la palabra de Dios. Otra pregunta, no menos importante, es ¿quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu Santo? Notemos que hay dos cosas diferentes. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo, pero ¿quién debe ser lleno del Espíritu Santo? Pues evidentemente no es una opción exclusiva de pastores o de personas que se dedican al ministerio en alguna medida. No es solamente para personas de este tipo. Es para cada creyente. Cada creyente no debe de conformarse con menos que la plenitud del Espíritu Santo en su vida. El apóstol Pablo, cuando escribía a la iglesia en Éfeso, les animó a que fueran llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Pero es interesante notar el contexto que viene a continuación. ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Pues vamos a ver que allí la idea es someteos unos a otros, conforme al orden que Dios ha establecido. Eso forma parte de la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son las personas? Allí pues vamos a notar que están las casadas, están los maridos, están los hijos, están los padres, están los siervos, están los amos. Léanlo desde el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios hasta el capítulo 6, versículo 9. Todos. Ahora, aquí esto nos lleva a cierta reflexión. Nosotros igual somos creyentes, ya hemos bebido de ese agua, tenemos el Espíritu Santo, pero ¿ya estamos satisfechos? ¿Ya vivimos en esa plenitud del Espíritu Santo? ¿O seguimos manifestando esas vidas secas, vidas áridas, donde no se manifiesta esa plenitud del Espíritu Santo? Pues tal vez todavía hay algo de esto en muchas ocasiones en nuestras vidas. ¿Cómo solucionarlo? Volviendo hacia atrás y recordando todo esto que estamos viendo aquí.
El texto continúa diciendo, esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Por lo tanto, esta plenitud que Él anunciaba, que Él ofrecía gratuitamente, sería producida por el Espíritu Santo en aquellas personas que creyeran en Él. De aquí varias deducciones lógicas. Es el Señor Jesucristo quien suministra el Espíritu Santo. Los que crean en Él, en Cristo. Y no olvidemos que el dar el Espíritu Santo es una prerrogativa divina, lo que nos conduce a pensar una vez más que Cristo estaba hablando como si fuera Dios. Y nosotros creemos que es Dios. Los que lo niegan creen que Él era un mentiroso, pero Él lo que estaba diciendo estaba bien claro. Yo lo creo, por supuesto que sí. Es el Espíritu Santo, además, el que nos comunica la vida divina. Es esa vida rica y que solamente puede ser por el Espíritu Santo. Y el único requisito, nótenlo bien, el único requisito es creer en Él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hay algunos creyentes que piensan, muchos creyentes piensan, que cuando uno se convierte no recibe todavía el Espíritu Santo. Falso. El Espíritu Santo, el único requisito es creer en Él. Dicen, no, tendrá que ser una experiencia posterior donde hablen en lenguas. Y por el momento quedan sin el Espíritu Santo y luego a base de hacer muchos ayunos, muchas oraciones, están en un estado de expectativa y tal. Llega un momento que hablan en lenguas, entonces es cuando reciben el Espíritu Santo, pero antes no, no es así. Dice que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él y eso ocurre en el mismo instante de nuestra conversión. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y aquí tenemos que notar el orden de los acontecimientos. Esto coincide con lo que ya había anunciado Juan el Bautista. El Señor Jesucristo había venido a hacer una obra que consistía en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos era quitar el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la segunda cosa que el Señor Jesucristo iba a hacer, tal como anunció Juan el Bautista, dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo. Ambas cosas, ser perdonados de nuestros pecados, ser bautizados con el Espíritu Santo. Y es que Dios pretende hacer en nosotros una obra muy amplia, completa, por supuesto, que incluye la justificación, el perdón de nuestros pecados, la limpieza de todos nuestros pecados. Pero no solamente quita cosas de nosotros, también va a llenar nuestras vidas, no nos deja vacíos, y va a regenerarnos, va a llenarnos de su Espíritu Santo para que le podamos servir, para que podamos vivir una comunión íntima e intensa con Él. Y esta obra dice aquí que no ocurriría hasta que Jesús fuera glorificado. ¿Y a qué se refiere por esta expresión? Bueno, pues sin duda tiene que ver con la consumación exitosa, completa de su obra, que incluía la cruz, que incluía la resurrección, que incluía la ascensión y que incluía la glorificación a la diestra de la majestad en las alturas. Y solamente entonces, como colofón, como broche final de toda aquella obra completa satisfactoriamente, Él podría enviar el Espíritu Santo para morar en nuestros corazones. Eso es lo que dijo el Señor en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y por qué tenía que ser? ¿Cuál es la razón para este orden? Bueno, porque el Espíritu Santo lo que viene a hacer es atraernos, a hacernos disfrutar plenamente de todos los beneficios que Cristo ha conseguido por medio de su sacrificio en la cruz, de su obra en la cruz. ¿Hemos sido justificados? Sí. ¿Hemos sido purificados de nuestros pecados? Sí. ¿Somos santificados por el Espíritu Santo? Sí, pero ambas cosas no ocurren en el mismo tiempo. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando creemos en Él y nos regenera. Y luego hay un proceso de santificación y que viene
a consistir en eso, en transformarnos, en purificarnos, en cambiarnos. Y todo eso solamente es posible por el sacrificio de Cristo. En tanto que Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, no se podría producir la justificación y todo lo que viene después de ello. Solamente después de eso, de la muerte de Cristo, Él nos puede limpiar. Y una vez que estamos limpios de todos nuestros pecados, es entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. De otra manera sería imposible. Los que piensan, bueno, voy a esforzarme tanto en vivir de una manera santa, voy a esforzarme en hacer más oraciones, voy a esforzarme en ayunar para que el Espíritu venga sobre mí, eso es ridículo. No lo van a conseguir. Porque no depende de sus esfuerzos humanos, sino que depende de la obra de Cristo en la cruz y de que nosotros nos acerquemos a esa obra con fe, con confianza en Él. La purificación del Espíritu Santo solamente es posible como resultado de la obra poderosa de Cristo en la cruz. En cuanto al cumplimiento de esta promesa que el Señor hizo, pues tuvo lugar, como ya todos sabemos, en el día de Pentecostés. Esto lo encontraríamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 13, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 por primera vez que estaban allí reunidos orando. El Señor les había dicho, no os mováis de aquí hasta que recibáis el Espíritu Santo. Fíjense en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por supuesto, esto es un caso excepcional y debemos de tratarlo como un caso excepcional. Hay muchos que hacen de esto una norma, pero no se puede hacer una norma de algo excepcional. Estos 120 eran ya creyentes y en una ocasión anterior habían recibido el Espíritu Santo antes de que el Señor se fuera. Lo pueden ver ustedes en el Evangelio de Juan, me parece que es. Entonces, ¿por qué si eran creyentes no habían recibido el Espíritu Santo? Bueno, ya digo que habían recibido en algún momento, pero este cumplimiento total y definitivo que el Señor había anunciado no había tenido lugar todavía. ¿Y por qué si eran creyentes no habían recibido el Espíritu Santo todavía? Bueno, por lo que está diciendo. Porque la Iglesia no recibió el Espíritu Santo hasta que el Señor Jesucristo fue glorificado en el cielo. Y después, inmediatamente después de que el Señor había sido glorificado, estos 120 reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. A partir de ahí, lo normativo, esto es la excepción, lo normativo es que cualquier persona que cree ya es inmediatamente bautizada con el Espíritu Santo sin tener que esperar nada más. Ellos tuvieron que esperar porque el Señor no había sido glorificado todavía, tal como Él había enseñado. Pero cuidado, porque hay personas que hacen de lo excepcional la norma, y eso es un error. Hay que ir viéndolo claramente. A lo largo de toda la Escritura, ver cómo va progresando ese tema, especialmente en el libro de los Hechos y luego en las epístolas. ¿Cómo se cumplió esta promesa? Bueno, pues se cumplió, ya digo, en Pentecostés, pero se cumplió de una forma muy diferente de como había venido siendo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque aquí hay otra de las grandes diferencias. En el Antiguo Testamento no todas las personas recibían el Espíritu Santo y no lo recibían de manera permanente. Esto ocurría cuando una persona era comisionada para llevar a cabo una misión. Entonces el Espíritu Santo le llenaba y esa misión se cumplía. Pero era fácil que una vez que eso hubiera ocurrido, el Espíritu Santo dejara de estar sobre ellos. Podría ser. De ahí, por ejemplo, cuando el rey David peca con Betsabé, pecó con Betsabé, él hace una oración que expresa en el Salmo 51, no me quites tu Santo Espíritu, que es una cosa impensable en el Nuevo Testamento. No va a encontrarse usted ningún creyente en el Nuevo Testamento orando de esa manera, ni ningún apóstol diciendo en sus epístolas que eso puede ocurrir, no. Pero el rey David lo dijo, y lo dijo de verdad, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque en aquel tiempo eso ocurría. Y el Espíritu Santo capacitaba en ocasiones y luego pues no estaba.
Pero, y esta es la gran diferencia, y contesta nuestra pregunta, ¿cómo se va a cumplir esa promesa en el Nuevo Testamento? Bueno, pues va a ser de una manera totalmente diferente, porque el Espíritu Santo vendrá sobre todos los creyentes de manera permanente. Esto lo había anunciado el profeta Joel, y el apóstol Pedro recoge esas palabras y las vuelve a citar en su primer discurso allí mismo en el día de Pentecostés. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 16 al 18. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es decir, un derramamiento universal del Espíritu Santo sobre todos aquellos que creyeran en Él. De tal manera que ahora ya el Espíritu Santo está permanentemente morando en nosotros. Dice Efesios, dice que Él nos ha constituido en templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo desde el momento de nuestra conversión hasta el día de la redención de nuestra posesión adquirida, de la herencia de nuestra posesión adquirida. Hemos sido sellados ya en el mismo momento en que creímos en él, dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El Espíritu Santo está permanentemente en nosotros. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quería decir cuando en Juan capítulo 14, versículo 16, en el aposento alto antes de morir, dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Fíjense aquí, para que esté con vosotros para siempre. Esta es la gran verdad. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros, no se va, siempre está. Ahora, lo que antes hemos dicho es la verdad, ¿no? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros puede morar en toda su plenitud, o podemos apagar el Espíritu Santo, podemos contristarlo, de tal forma que casi parezca imperceptible que está ahí, porque nuestra vida no manifiesta eso, porque nos hemos dado a vivir en actitudes carnales o pecaminosas. Pero Dios desea esto. ¡Qué grande que es Dios! Fíjense finalmente lo que el Señor estaba anunciando aquí. Este derramamiento sobre el hombre. Los hombres que allí estaban pensando en matarle, que no le escuchaban, pero Dios siempre es bueno y quiere bendecir gratuitamente, por gracia, a los hombres. La plenitud del Espíritu Santo. ¿Y nosotros? Pues nosotros no nos deberíamos de conformar con menos que eso, vivir plenamente en el Espíritu. Si usted no es un creyente, busque al Señor, entréguele su vida a Él, no una religión, al Señor, y disfrutará del Espíritu Santo. Si usted es un creyente que vive una vida apagada, espiritualmente hablando, vuelva a reencontrarse con el Señor para disfrutar de toda esta riqueza de gloria que el Espíritu Santo nos transmite ya por medio de su presencia plena en nuestras vidas. Pues que el Señor nos ayude, nos dirija en todo esto, para que vivamos de una manera plena, no para nuestra propia gloria o satisfacción, sino para ser fuentes también que puedan satisfacer el agua de otros que están tan necesitados en el mundo en el que vivimos hoy en día. Pues de verdad que les deseo todo esto, que el Señor les bendiga muy ricamente en este sentido en el que estamos hablando. Una vez más les doy las gracias por habernos querido acompañar en este tiempo. Que Dios les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.